Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia de la verdadera iglesia de Dios, la iglesia en el desierto y los falsos maestros que le persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 23. La iglesia en Japón y en las Filipinas. La diseminación del budismo no destruyó, aun cuando debe de haber transformado las antiguas creencias de los japoneses, ni tampoco los impidió de practicar otras formas de religión. El antiguo culto chino de adoración celestial no fue negligenciado, como queda claro a través de las crónicas oficiales. Escrito por Sansón en el libro Japón, página 225. Japón le debe mucho de su civilización a la Iglesia del Este, Oriente. Esto puede sorprender a muchos. Si es así, van a haber más sorpresas en la historia para aquellos que no están informados con respecto a cuán fuerte fue un factor determinante del cristianismo en la carrera del imperio de la isla. La religión nativa del Japón es el sintoísmo. El significado shinto es el camino de los dioses. El doctor Nitabe no duda en decir que el sintoísmo es la más politeísta del politeísmo. Escrito por Wanderwood, Sintoísmo, página 18. Ven un bien en todo, ya sea en las sublimes operaciones de la naturaleza o en los humildes objetos amoblados en la cocina. El sintoísmo permaneció como el único propietario del alma religiosa de los japoneses, hasta que las doctrinas cristianas y budistas trajeron sus influencias. La respuesta a la pregunta de cómo el sintoísmo pudo mantenerse con los nipones con sus limitadas ofertas se encuentra en el hecho que hubo una fuerte unión para la unidad nacional. Aun cuando los registros sobre los cuales se construyó la historia de Japón son comparativamente de origen reciente, las tradiciones del pueblo retroceden más de 600 años antes de Cristo. La veneración en que el emperador es tenido siempre ha sido la primera tradición de los japoneses. En cada periodo de la vida de la nación, él ha sido como reconocido un descendiente de la diosa del sol Amaterasu. Él ha sido considerado divino. El sintoísmo es la expresión de ese culto. Todos los puntos de la existencia nacional se centran alrededor de la suprema figura del emperador. Se han producido asombrosas transformaciones en la vida social, política y religiosa del pueblo, pero estos dos elementos, la adoración al emperador y el sintoísmo, han persistido a lo largo de la historia del Japón. El desarrollo ha sido afectado por esto. Los eruditos japoneses se han graduado con los más altos honores de las universidades occidentales, solo para volver a su hogar sin el menor cambio en sus convicciones religiosas relacionadas con la familia imperial. Esto es una ilustración del principio que la cabeza puede hablarle a la cabeza, pero la cabeza no puede hablarle al corazón. La educación no necesariamente cambia el corazón. Los registros japoneses del pasado, de escritos y de tradiciones, son documentos escritos relacionados con la historia de un libro llamado Kojiki, escritos en japonés arcaico y chino, y Nihonji, escritos totalmente en chino. Ambos son del siglo VIII después de Cristo. El historiador Wanderwood escribe: el Kojiki a veces ha sido llamado la Biblia de los japoneses, pero es difícil encontrar un motivo religioso detrás de su compilación, salvo que coloca las antiguas historias del origen de las deidades y el establecimiento de los hombres. El motivo predominante de la compilación era demostrar el origen divino de la familia gobernante y la remota antigüedad de la fundación del Estado, escrito por Wanderwood en el libro Sintoísmo, página 14 y 15.
Dek ni Kongi cubre en parte el mismo tópico que el otro documento, con versiones alternativas del mismo mito o evento. Durante los primeros 12 siglos de la era cristiana, el ineludible trato de la historia de Japón fue su servil imitación y copia de los caminos y de la vida de China. Recibió las penetraciones de los pensamientos del idioma chino. A este respecto, Japón fue prácticamente una provincia del imperio celestial chino, tal como lo coloca Saki. Si los edificios de la corte en Xianfu eran pintados de rojo, así también lo eran en Nara. Si un templo era construido y apoyado por el gobierno chino en cada provincia, así también sucedía en Japón. Si el nacimiento del emperador chino era observado como un día feriado nacional en China, así también lo era en Japón. Si los nobles y la clase superior de la capital china jugaban fútbol, luego eran imitados por la aristocracia japonesa en Nara y Asuka Oka. El budismo estaba entre las influencias de China, afectando profundamente a Japón. Aquí será relatado cómo el budismo transformó profundamente el cristianismo y cómo esta fuerza dominó la historia japonesa. El emperador es vivo descendiente directo de la diosa del sol Amaterasu. Los sacerdotes Shinto dicen que el templo en Ise, el relicario nacional de Amaterasu, fue erigido por revelación en el mismo tiempo en que Cristo nació. Escrito en el libro de Wonderwood, Sintoísmo, página 14 y 15. Ellos afirman de una encarnación para su diosa del sol, tal como los cristianos lo hacen para el Mesías. Hay muchos puntos de similitud, sino de identidad, entre el cristianismo y el sintoísmo. Los sintoístas están, por lo tanto, en una posición de contienda que su revelación es la original y que los apóstoles falsificaron, o que ambas religiones poseen un origen común. Ise, como un centro religioso, es el santo de los santos de los nipones. Millones diariamente se vuelven en oración como en otras tierras. Los religiosos se vuelven a la Meca o a Jerusalén. Para resolver los problemas están unidos para entrar en el choque entre Oriente y Occidente. Es importante estudiar cómo la relación de religión del Japón se aproxima al cristianismo en doctrina y en las ceremonias religiosas, cómo el sintoísmo y el budismo se fusionaron en Japón y cómo esta religión nacional se convirtió en una rival de las revelaciones de la Biblia. Subtítulo: Falsificando el cristianismo en el Oriente. El budismo en general no es hoy lo que fue en el tiempo de la muerte de su fundador. La doctrina original enseñada por Buda carecía de la profundidad, anchura y fuerza del mensaje de la Biblia. Si no hubiera sido tomada en Asoka, emperador del gran imperio hindú en la India cerca del año 273 a.C., un padrón y un apóstol probablemente no habría sobrevivido. Aun cuando el budismo en la India disfrutó del apoyo imperial de muchos emperadores diferentes, cosa que la Iglesia de Cristo nunca disfrutó, era tan estéril y tan insensible a las necesidades del alma humana que si no se hubiese apropiado de las satisfactorias doctrinas y de la maquinaria productiva del cristianismo, habría estado muerto hoy. Así como está ahora, el budismo es una de las mayores religiones del mundo. El budismo, la nueva fe que su fundador colocó en medio de un cruel, sucio y primitivo hinduismo, fue un buen avance sobre las crudas idolatrías en su país natal, aun cuando fue una exigua e insatisfactoria doctrina de la relación del hombre con Dios y de sus esperanzas en el futuro, fue además muy débil como para levantarse y rejuvenecer el hinduismo y hacer avanzar el cristianismo.
en su forma primitiva, no tenía una trinidad. Escrito por Saeki en el libro El monumento nestoriano en China, página 123. Presentaba una clara idea de la divinidad que lo que el hinduismo presentó en la India previamente, pero dejó un gran abismo entre el hombre y Dios. No tenía un salvador, no tenía una persona de la divinidad semejante al concepto cristiano del Espíritu Santo. El hombre fue dejado a encontrar dentro de sí mismo el poder para cruzar el abismo entre él y su creador. Vincent Smith escribe, el budismo primitivo, que ignoraba lo divino, fue conocido en tiempos posteriores como Hinayana o vehículo menor de salvación, mientras que la religión modificada, que reconoció el valor de la oración y el conocimiento de Buda como el salvador de la humanidad, fue llamado Mahayana o el vehículo mayor, escrito por Smith, La historia de Oxford de la India, página 55. La gran doctrina de la salvación a través solamente de la fe, o Mahayana, apareció en el budismo cerca de 1000 años después de la muerte de su fundador. El budismo entró en China en el año 67 después de Cristo. 6 años antes, el emperador Ming Ti había tenido un sueño que produjo en su alma una consternación tan profunda como la que alarmó a Nabucodonosor. El gobernador chino, dice la leyenda, contempló una gran imagen de oro volando en las alturas para posarse sobre el palacio en el cual dormía. Eso se mantuvo lo suficientemente alto como para que se moviera hacia atrás y hacia adelante. El sol y la luna cayeron en radiante esplendor sobre el visitante celestial. Lo hicieron resplandecer con una luz sobrenatural. El emperador llamó a unos de sus hábiles ministros, los cuales prontamente interpretaron el evento como una visita de la deidad hindú Buda, con lo cual el monarca comisionó una delegación de 18 hombres para que viajaran al oeste, para que se informaran acerca de ese Buda. La comisión volvió acompañada de caballos blancos, cargados con escritos y reliquias de Luoyang, capital de China en ese tiempo, con lo cual el emperador construyó un templo para la nueva fe y la casa la llamó Casa Blanca, debido a los animales que trajeron de la India, las reliquias y los escritos del budismo. Carl Reichel añade, así comenzó la ola de invasión de los monjes budistas de la India a la China, la cual continuó durante 700 años y se convirtió en algo tan significativo para el reino del medio. Tomado del libro de Reichel, Verdad y Tradición, en el budismo chino, página 12. Mientras el budismo entraba en la China, se estaba llevando a cabo una transformación. Aun cuando al comienzo fue apoyada por el patrocinio imperial, se encontró a sí mismo muy frío y muy estéril, como una doctrina para competir con el confucianismo, la religión nativa líder en China. El contacto con la Iglesia del Este fue una oportunidad para el budismo, para que asimilara las invencibles doctrinas de la religión cuyo fundador, Cristo, apareció cerca de 6 siglos después que Buda vivió. Esto es exactamente lo que sucedió. Chan Tao, un prominente sacerdote budista chino que murió en el 681 después de Cristo, comenzó a proclamar en China la salvación por la fe en Buda, bajo su nuevo nombre, Amitabha. Chan Tao también enseñó la doctrina de una Trinidad tan exitosamente que se dijo de él que cuando él predicaba aparecen los 3 Budas en su pecho, escrito por Saeki en el libro El monumento nestoriano en China, página 148. Él promovió la idea de un Salvador vicario de luz ilimitada o de vida eterna
por la fe en Amitabha. ¿De dónde obtuvo él este concepto? Evidentemente, de los misioneros cristianos. Para probar que los misioneros cristianos y el líder budista Chan Tao estuvieron ambos presentes en la capital de China durante la misma generación, solo es necesario observar en las siguientes citas que Cao Tsun, del año 650 al 683, era un gran amigo de Chan Tao. Fue el emperador que más ayudó a la iglesia asiria en China. Escrito por Saeki en el libro El Monumento Nestoriano, página 153. El budismo, bajo la dirección de los chinos, una raza más creativa que la hindú, fue guiada por verdades del Nuevo Testamento. Así se levantó a sí mismo de la fría doctrina de la salvación por las obras a las alturas de las buenas nuevas de la salvación por la fe. Reichev dice que Amitabha, el nuevo nombre en el budismo, y lo que se ha dicho aquí de Amitabha será suficiente para dar una impresión del tremendo significado que su nombre adquirió en la China y mostrará cómo todos los hilos de la malla de Mahayana estaban contra él. Tenemos así a el señor Arthur Lloyd, donde escribe tres trinidades diferentes budistas. Todas afirmaban venir desde los comienzos de Mahayana. Todas han aparecido supuestamente simultáneamente en la China, justo en el tiempo cuando las misiones cristianas fueron por primera vez a ese imperio, y las tres fueron llevadas a Japón durante los primeros años del periodo Nara. Como resumen, los tres representantes son la misma cosa. Escrito por Lloyd en el libro El Credo de Medio Japón, página 203 y 204. Hay un budismo chino, un budismo japonés y un budismo hindú. Subtítulo: El budismo adopta la segunda venida de Buda. Los budistas, al añadir a Amitabha a su divinidad, han sido capaces de predicar un redentor para satisfacer los deseos del alma pecadora. Fueron más adelante. Estuvieron compelidos a profetizar una segunda venida o un glorioso retorno de su nuevo mediador, el cual fue trasladado al nirvana, su cielo, después del paso de los siglos. Él volverá, dicen ellos, a la tierra. Un orientalista escribe de la segunda venida de Buda bajo este título japonés: Maitreya o Miroku, el amoroso que está retornando. Escrito por Gordon, Sanadores Mundiales, página 38. Para poder ver la influencia de esa enseñanza en Japón y también en la China, uno debe de viajar de Chang'an, la antigua capital de la China, a Kioto, la antigua capital del Japón, y ascender por la inclinada línea férrea al monte Koya, la santa montaña del Japón. En el famoso cementerio en la cima de la montaña, uno va a encontrar una réplica del celebrado monumento de la piedra de Chang'an en la China, concerniente al famoso cementerio y al monasterio budista ahí fundado por Kobo Daishi en el 816 después de Cristo. Saeki escribe: está la piedra justo dentro de la entrada al maravilloso cementerio de Okuno-in, donde decenas de miles de japoneses, desde emperadores hasta campesinos, se han acostado a descansar esperando la venida de Miroku, el esperado Mesías budista. Durante los 1100 años, desde que el amado y venerado santo Kobon Daishi volvió de Shanghái, donde se supone haber visto esta piedra que habla, que los monjes nestorianos erigieron allí solo 23 años antes de su llegada. Escrito por Saeki en el libro Nestoria, El monumento nestoriano en China,
página 12, donde concibió el budismo en general y el budismo japonés en particular la idea de la segunda venida de Miroku, el Mesías budista japonés. Como testimoniaron el asombroso evento del cristianismo en la raza humana, ellos reconocieron cuán etéreo e ilusorio era su cuadro de un alma inmortal sin un cuerpo, observando cómo pasan los años con una cadena interminable. Ellos reconocieron cuán aferradora era la enseñanza de los creyentes en el Nuevo Testamento, cuando mostraron al Señor Jesucristo volviendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Fue entonces que se movieron para enriquecer el cuerpo de sus enseñanzas con un Mesías similar, que al final de cierta actividad limitada de años, desciende del cielo para anunciar un milenio budista. Los pensamientos más profundos y vivos del budismo le fueron otorgados a Miroku, tal como lo llaman los japoneses, el hombre del futuro. Subtítulo: El eclipse del sintoísmo por un budismo cristianizado. La profunda transformación del sintoísmo en Japón por centros de budismo cristianizados alrededor de la figura de Kobo Daichi, el más poderoso intelecto de Japón, fue el que fundó en el monte Koya un monasterio que ahora es el mayor y tal vez el más floreciente en Japón, escrito por Sanson en el libro Japón, página 223. Habiendo evidenciado en la juventud primitiva una brillantez intelectual inusual, él fue enviado por el emperador japonés a Chang'an, la capital de la China, para hacer un esfuerzo para reconciliar el budismo con el sintoísmo. Seki mantiene que el convento budista donde Kobo Daishi habitó durante 2 años estaba tan solo a 2 calles del gran centro de entrenamiento cristiano construido por orden imperial para la Iglesia del Este en Chang'an. Así, en la ciudad capital de China, cuando China era el mayor imperio del mundo, las delegaciones cristianas de sus cuarteles persas fueron colocados cara a cara con la estudiada delegación del Japón. Surge ahora la pregunta: ¿los cristianos de Persia estudiaron de Kobudaishi o la delegación japonesa aprendió de los misioneros cristianos? La civilización china había surgido a un alto nivel por la Iglesia del Este a través de la llegada de los misioneros del Evangelio de Persia. Por lo tanto, los líderes cristianos llegaron a China para dar a Kobo Daishi, el líder pagano del Japón. Llegó a China para recibir. ¿Qué consiguió él? Es razonablemente seguro concluir que este Kobodaichi, cuyo nombre es una palabra de uso doméstico hoy en todo Japón, volvió al reino del sol naciente con las altas enseñanzas de la civilización que había surgido en China cuando llegó el cristianismo. Primero, él simplificó el estilo de escritura japonés que hasta entonces había sido un obstáculo para traducir las mejores obras de otros países, el pensamiento y literatura japonesa. Cuando él estuvo en China, quedó muy impresionado con la enseñanza de Amitabha, o tal como lo llamaban los japoneses, Amita. Amitabha era la divinidad que obtuvo la suprema posición en el cuerpo de budistas de doctrinas. Kobodaichi fue enviado por el Japón no a reconciliar al cristianismo con el shintoísmo, sino que a reconciliar el budismo con el shintoísmo. Sin embargo, él quedó tan impresionado con el cristianismo que cuando volvió a su tierra natal introdujo un nuevo cuerpo de doctrinas que él llamó Shingon o palabra verdadera. Con el transcurso del tiempo, esta secta Shingon se convirtió en la mayor secta en el Japón. El bautismo se convirtió en un rito importante en los misterios del sintoísmo. Kobodaishi tuvo éxito en reconciliar los dioses nativos del Japón con la divinidad budista. Así pudo identificar la diosa del sol japonesa con Amita, el gran iluminador.
La arquitectura Shinto tomó muchas ideas de los templos budistas, dice Sansón en el libro Japón, en la página 223. Muchos otros ítems pueden ser enumerados para mostrar cómo Kobodaishi, fuertemente influenciado por el cristianismo, pudo conseguir esa reconciliación entre su idolatría nativa del Japón con el budismo, que desde esa fecha en adelante la civilización japonesa quedó en deuda con el cristianismo a través de la China. El monumento de la Iglesia del Este en Japón, subtítulo. El monumento de piedra de la iglesia en la cima del monte Koya, Japón, es una réplica del famoso monumento desenterrado en Chang'an, la capital china, cerca del 1625 después de Cristo, y es la clave oriental para los pasos del cristianismo pasado en el Oriente. En estos pasos, el mundo moderno puede cambiar y ver nuevamente la vasta obra que la Iglesia del Este efectuó en el Imperio Celestial chino. Las historias grabadas allí presentan hechos bíblicos que tocan patriarcas, profetas, a Cristo, a los apóstoles. Los líderes cristianos chinos, cuyos nombres fueron grabados por el cincel, residían en el espacioso centro de entrenamiento bíblico a corta distancia del templo budista en China, en el cual habitaba Kobo Daishi. Los evangelistas cristianos llegaron a China para llevarles la luz espiritual y la civilización del occidente. Kobo Daishi llegó a la China para llevar de vuelta a Japón la mejor civilización que ella tuviera. M. Anseki dice, aquí en Koya-san se pueden ver cientos de personas durante todo el día, muchos de los cuales son píos peregrinos vestidos con ropas blancas, cantando sus diversas fórmulas, pero también hay muchos que son visitas curiosas. El cementerio aumentó más de 1 kilómetro desde el centro hasta el mausoleo de Kobodaichi, donde, de acuerdo con la leyenda, él mismo quiso ser enterrado vivo en su samai o postura de meditación, escrito por Amesaki, Vida religiosa de los pueblos japoneses, página 58. En los siglos inmediatamente precedentes y posteriores al 804 después de Cristo, Japón, desde un punto de vista cultural, pudo razonablemente ser considerado una parte de China. Las sendas de la cultura civilizada, que van desde la capital hasta la provincia oriental de China, se extienden por sobre el agua del río del Sol naciente. Tal como se ha mencionado anteriormente, el monumento de la Iglesia del Este fue erigido bajo el favor imperial. Los ecos de sus magníficas ceremonias dedicatorias aún estaban reverberando cuando Kobodaishi residió en la misma ciudad, así como algunos capítulos de la Biblia que nos muestran mucho en pocas lecciones. Esta piedra reveló las enseñanzas que surgieron en China desde las profundidades de la ignorancia a su posición como una poderosa civilización, y al hacerlo surgió Japón con ella. Trajo la luz. Escribe P. Y. Saki, hablando del monumento original en Chang'an. El trasfondo de la civilización en Chang'an, la cual influyó a los países vecinos de Asia. Además, la piedra es realmente la gran antorcha que revela la naturaleza de la civilización que los japoneses recibieron del continente asiático como resultado del relacionamiento con China durante la dinastía Tang, escrito por Saeki, el monumento nestoriano en China, página 58. Hay tres puntos importantes que cambiaron la historia del Japón antes del siglo XIX. El primero es el retorno de Kobo Daichi de China para darle su informe al gobierno y convertirse en el autor de obras muy influyentes. Debido a su poderosa predicación, él trajo a la existencia una nueva secta
que hasta hoy en día es la mayor asociación religiosa del Japón. Antes de la llegada del cristianismo, la civilización china y los conceptos religiosos habían desprovisto de lo mejor en erudición y en las gracias del Evangelio a la Iglesia del Este, que ya había traído a Persia y a Irlanda. Ahora Japón y también China se estaban deleitando con los tesoros traídos por el occidente e impresos en China. China había ido a la escuela en la Iglesia del Este durante 200 años cuando los eruditos japoneses vinieron a espiar la gloria de Chang'an. Allí encontraron la escuela de la tierra pura, la más fuerte y más influyente de las sectas budistas. Habían sido llevados a la perfección por Chan Tan, el cual desarrolló sus enseñanzas mientras florecía la misión nestoriana. Fue Chan Tao el que trajo la doctrina Amitabha, el concepto de un salvador compasivo en la divinidad budista, hasta su plena presentación. La Santa Trinidad del Occidente parece más distintamente, escrito por Reikel, Verdad y Tradición en el Budismo Chino, página 131. Kobodaichi fue un paso más adelante. Él se apropió de todo eso y con eso amalgamó el shintoísmo, su nueva secta, el Shingon-shu. No destruyó las deidades shinto o solo las transformó de Kobodaichi. Samson escribe: su memoria vive en todo el país. Su nombre es una palabra doméstica en los lugares remotos, no solo como un santo, sino como un predicador, un erudito, un poeta, un escultor, un pintor, un inventor, un explorador y un seguro pasaporte a la fama, un gran calígrafo. Muchas milagrosas leyendas se agrupan alrededor de su nombre. Escrito por Samson en el libro Japón, página 223. Las brillantes ceremonias que acompañaban el establecimiento del monumento memorial cristiano en Shanghái en el 781 después de Cristo encuentran su duplicación en 1911, cuando la piedra réplica fue erigida en el monte Koya, Japón, debido a las muchas circunstancias que se aglomeraron alrededor del viaje de Kobodaichi en Chang'an, cerca de la piedra original. En exacta copia de ella fue erigida con ceremonias dedicatorias cerca de la tumba del gran profesor. El duplicado fue establecido para llamar a la mente de Japón, y especialmente a la iglesia budista, la fuente de donde su brillante líder sacó su inspiración, como un ejemplo de cómo la iglesia del Este penetró el pensamiento y la vida del Japón moderno. Vea cómo la doctrina de la segunda venida de Cristo en gloria fue falsificada por el budismo. Así Sansón escribe de Kobo Daichi. Cuando él pasó de esta vida en Koya, no murió, porque permanece incorruptible en su sepultura, esperando la venida de Maitreya, el Mesías budista. Más auténticos, pero menos maravillosos méritos adjudicados a él es la presentación del té en Japón, una obra más útil que la construcción de edificios y de caminos, y que la invención del silabario kana. Esas tradiciones de excelencia se aferran solo en la memoria de hombres excepcionales, y nosotros podemos estar seguros que en ellos Japón alimentó a un genio, probablemente uno de los mayores de su historia. Escrito por Samson en el libro Japón, página 224. Subtítulo: La derrota aplastante de China por Japón. El segundo punto decisivo en la historia del Japón fue su rechazo de la Gran Armada de la China, cerca del 1284 después de Cristo. Ya habían pasado más de 400 años desde que la transformación de la civilización japonesa fue llevado a cabo por Kobodaichi y sus asociados. Durante este tiempo continuó mirando hacia China como su superior. No había ninguna otra nación que pudiera contactar y así poseer una oportunidad de comparación. Durante los primeros 1200 años de la era cristiana, China
nunca le dio mucha importancia a Japón, como para desear subyugarla territorialmente. Llegó la hora, sin embargo, cuando Mongolia ocupó el trono del Oriente y Kublai Khan sucedió en el trono al emperador mongol y removió su capital a Pekín, China. En el primer intento de Kublai Khan contra Japón, cuando su flota llevaba 30.000 tropas contra este país, no fue un éxito. Como la isla sonó en triunfo, la administración central estaba satisfecha que el monarca chino renovaría su asalto con mayores fuerzas. Se pasaron 7 años y durante ese tiempo todo el imperio, ya sean nobles, campesinos o esclavos, respondieron como un hombre en la preparación. El ataque fue en junio de 1281 después de Cristo. Dos formidables ejércitos navegaron hacia Japón, compuestos por más de 100.000 chinos, mongoles y coreanos. La segunda invasión fue una aplastante derrota para China. Significó más que eso, significó la pérdida del prestigio. Japón dejó de mirar con respeto y confianza a su gran vecino. Fue un gran punto de quiebre en la historia japonesa. Durante los siglos desde el 1200 hasta el 1500 después de Cristo, el imperio de la isla saltó hacia adelante independientemente en el gobierno, la guerra, la arquitectura, la literatura y la religión. La Iglesia del Este alcanzó su punto más alto, especialmente durante la supremacía de los gobernantes chinos mongoles, cuando los profesores cristianos no solo disfrutaron de tolerancia y de libertad de movimiento, sino que también con el favor de los emperadores. Habían ministrado en Asia a muchas más naciones y pueblos que el papado. Durante esos mismos siglos surgió la Reforma para verificar la tiranía eclesiástica en el occidente romano. Pero ahora la Iglesia del Este enfrentó sus mayores tentaciones y pruebas. La prosperidad la socavó. El descanso sobre su inspiración interna y sobre las ceremonias gradualmente vinieron a ser sustituidas por las sagradas escrituras. Aun cuando la pérdida de doctrinas no se manifestó especialmente, el espíritu de urgencia y definición declinó. La simplicidad de vida cesó en ser una característica del pueblo tan largamente devotado en su tarea. La estructura de la fe, hablando en forma general, permaneció, pero el primitivo espíritu de devoción había desaparecido. Esa fue su condición cuando la fiereza de los musulmanes bajo Tamerlane apareció en Asia Central. Como Tamerlane descargó su crueldad en todas las naciones, desde Rusia hasta China, ya habían sido relatado cuando las devastadoras tormentas hubieron pasado, se pudo encontrar solo unos pocos cientos de miles de miembros de la gloriosa Iglesia del Este, los cuales una vez se contaban por millones. Se contará más tarde los maravillosos medios que Dios tenía en reserva para compensar esa pérdida. Subtítulo: La lucha de Japón con los jesuitas. Tercero, el tercer punto de vista decisivo en la historia de Japón es la llegada de los misioneros jesuitas a mediados del siglo XVI, la cual fue seguida por el rápido progreso de su propaganda, la sangrienta persecución de sus conversos y la expulsión final. La restauración de la paz y de la unidad política al comienzo del siglo XVII fue seguida por la exterminación de la propaganda católica y del comercio extranjero. Escrito por Griffiths, Las religiones del Japón, página 346 y 348. ¿Cómo la entrada del poder jesuita en Japón y en las Filipinas influyó en este país tanto cuanto le concierne al cristianismo? William E. Griffiths, con autoridad, escritor japonés, escribe: el cristianismo en el siglo XVI llegó a Japón solamente en la forma papal o católica romana, mientras en eso estaba infundido mucho el poder y el espíritu de Loyola y de Javier.
pero la crítica imparcial debe confesar que esta forma era militarmente opresiva y política. Sin embargo, aun cuando era impura y saturado con los falsos principios, los vicios y las supersticiones de la corrompida Europa del Sur, pero así como era, el cristianismo portugués enfrentó la peor condición de los asuntos de la moralidad, de la intelectualidad y de la materialidad del Japón que haya conocido en sus tiempos de su historia. En la presencia de los sacerdotes budistas, los cuales habían hecho una guerra de su llamado, hubiera sido mejor si los misioneros cristianos hubieran evitado este mal ejemplo y si solo hubiesen seguido los pasos del príncipe de paz. Pero no lo hicieron, al contrario, ellos trajeron con ellos el espíritu de la Inquisición, que entonces era una ráfaga en espada en Portugal, y la maquinaria con la cual estaban familiarizados por la reclamación de los nativos y de los herejes del duque Javier mientras estuvo en Goa, hasta había invocado el brazo secular para establecer la Inquisición en la India, y sin duda él y sus seguidores habrían puesto esta infernal maquinaria en Japón si es que hubieran podido hacerlo. Ellos estamparon y destruyeron la herejía en su propio país a través de un sistema de torturas infernales que en sus horribles detalles es casi indescriptible. Escrito por Griffith, Las religiones del Japón, página 346 y 348. El mismo escritor atesta concerniente a la obra de los jesuitas en Japón. Se ordenó que distritos enteros se convirtieran al cristianismo. Los bronces o sacerdotes budistas fueron exiliados o muertos a fuego y espada, y también la predicación fueron empleados como medios de conversión. Ninguna historia de Japón estaría completa sin el registro de la obra de un siglo de los jesuitas en ese país, sus métodos y por sobre todo el desastroso efecto que ellos produjeron sobre la nación con respecto al cristianismo. Fue el terror de los levantamientos causados por las características crueldades de la obra de su organización, lo que produjo la decisión final de los gobernantes de cerrarles las puertas de la nación al cristianismo. Se debe grandemente al crédito del pueblo japonés que ellos manifestaran tanta paciencia con un movimiento religioso que ellos vincularon con una agresión extranjera. Ellos creyeron que la seguridad del reino estaba en juego. Cuando al final ellos colocaron su letrero por todo Japón, los cristianos al mar, fue debido a su concepción del Evangelio, que era una forma de organización que llevaba el nombre de Cristo, pero tan opuesto al progreso que condujo a Sansón a escribir. Esos eran los días cuando Leonardo da Vinci había colocado los fundamentos del método experimental y por lo tanto de la ciencia moderna. Copérnico había enseñado una nueva teoría del universo. Harvey había iluminado sobre la circulación de la sangre y Gilberto había comenzado el estudio de la electricidad. Pero como esos descubrimientos eran desagradables para la Inquisición, quemaron a Bruno en la estaca y aprisionaron a Galileo. Por lo tanto, es improbable que los japoneses ganaran algún indicio de estos misioneros. Japón ahora tomó la resolución de aislarse del resto del mundo. Durante unos 200 años, a ningún extranjero se le permitió aproximarse a sus playas. No supo nada del mundo exterior, el cual a su vez no sabía nada de ellos, hasta que el Comodoro Perry de la Marina de los Estados Unidos ancló su flota en el puerto de Uragá. Ese era el tiempo cuando las madres aquietaban a sus hijos preguntándoles, ¿crees que los mongoles están viniendo? El resultado inmediato de las negociaciones entre los representantes de Norteamérica y el agente del gobierno japonés fue la apertura de los puertos al comercio exterior en 1859 después de Cristo. Después de eso, Japón envió a Inglaterra para organizar sus navíos, a Alemania para organizar sus ejércitos y a Norteamérica para organizar su sistema de educación. Si Japón hubiese sido favorecido tempranamente con la luz de la gran reforma protestante
y si hubiera continuado con ella mientras se movía hacia la libertad y hacia la Biblia, hoy habría una historia diferente para ser contada. Subtítulo: La sujeción de las Filipinas. Hay evidencias que antes que los españoles colocaran a las islas Filipinas bajo su dominio, la educación era comparativamente hablando de alto nivel. Como los filipinos no tuvieron ningún contacto con la civilización occidental, excepto a través del cristianismo, la única conclusión a que se puede llegar es que el espléndido estado de la educación en ese tiempo de la conquista española 1569 se debió a la Iglesia del Este. ¿Cuál, sin embargo, era la condición de las cosas después que las islas fueron tomadas por los españoles? Citamos de Blair y Robertson. Si, como es afirmado, el conocimiento de leer y escribir estaba más generalmente difundido en las Filipinas que entre el pueblo común de Europa, tenemos el singular resultado que las islas contenían relativamente más personas que podían leer y menos asuntos para leer, a no ser de los más puros intereses religiosos, que cualquier otra comunidad del mundo. Escrito por Blair y Robertson en el libro Las Islas Filipinas, volumen 1, página 80. Los mismos autores añaden que era un hecho singular que en todas las islas no había ninguna traducción de las partes de las Biblias. El surgimiento, el crecimiento y el retroceso de la Iglesia del Este ha sido relatado para que pueda ser una inspiración para la Iglesia remanente de hoy. Libro La Verdad Triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.